¡Holi! Soy Marian y bienvenidos a Latin Lit. Este video es para todos los que quieren estudiar literatura o para todos los que quieren saber cómo es estudiar en Europa. Por eso, en este video voy a hablarles de mi experiencia en mi carrera, que es literatura europea, que actualmente estoy terminando en Alemania. Voy a hablarles un poco de mi proceso de inscripción, en qué consiste mi carrera, para qué sirve, ¿Cómo fue todo? y si se quieren informar un poco sobre esto, pues bueno. Aquí estoy. Bueno, primero que nada, ¿para qué te sirve estudiar literatura? En realidad para muchas cosas. Es una carrera bastante versátil y un poco incierta. De hecho, muchas veces en los primeros semestres me frustraba y pensaba, ¿Para qué me va a servir esto? ¿Qué hago aquí? Quiero ir a Perú. Quiero ir a casa. pero es que estudiar literatura no es solo leer novelas o no hacer nada, como escuché que algunas personas creen. Hay un montón de materias sobre teoría, lingüística, sobre cultura. Hay que saber también cómo analizar, como les contaré más adelante. Ahora, ¿qué haces si estudiaste literatura? ¿Qué haces en la vida? ¿Eres una vaga loca que vive debajo de un puente en una caja? No lo creo. Puedes trabajar en una editorial, siendo editora, por ejemplo, en una revista, escribir artículos, escribir guiones y puedes, por supuesto, escribir como a muchos nos gustaría independientemente. El sueño de todo escritor, escribir lo que te gusta sin tener que estar metido en una oficina con jefes gordos y antipáticos. Aunque si esta es tu finalidad de vida, deberías estudiar escritura creativa y no literatura. Pero a ver, yo tengo la suerte de estar estudiando en Alemania y en una universidad que fue la primera universidad protestante del mundo, fundada en 1527, es decir, cuando nuestro Inca Atahualpa todavía seguía vivo. Estudio en la Philipps Universität de Marburg, donde fue profesor Martin Heidegger y estudió Hannah Arendt. donde estudiaron los hermanos Grimm. Sí, esos mismos que hicieron cuentos infantiles siniestros y que se les atribuye cuentos como Rapunzel, Caperucita Roja, Hansel y Gretel. Veamos qué tiene de especial mi carrera en esta universidad. La carrera se llama Literatura Europea. Yo sé, ¿qué diablos hace Latin Lit estudiando Eurolit? Y es que no tenía mucho sentido irme hasta Europa a estudiar literatura peruana o literatura latinoamericana. Pues sí. ¿De qué está compuesta mi carrera? Existen tres grandes rubros. Vamos a decirles mejor columnas para poder visualizarlas. En la columna número 1 está la columna obligatoria. Aquí me enseñan literatura europea clásica, literatura europea de todos los países europeos. Empezando por los antiguos griegos, Homero, Aristóteles, Dante Alighieri. Y tenemos una base de filología. No de la nada me puse a hablar en latín. Filología es la ciencia que estudia los textos escritos y en ellos la estructura y la evolución de la lengua, su desarrollo histórico y literario, así como la literatura y la cultura del pueblo que se está estudiando. Sí, en realidad no es tan fácil como todo el mundo cree. De hecho es bastante difícil, sobre todo porque todos los cursos, esta columna, la columna obligatoria, están en alemán. ¿Se imaginan leer la Ilíada en alemán? Créanme que para mí fue... Toda una odisea. Para suerte mía ya estoy en el último curso de esta columna. Se trata de prácticas. Luego les voy a contar más. De hecho, al final de este video voy a profundizar en cómo se hacen prácticas en una universidad alemana, porque de hecho es bastante raro. Pero les quiero adelantar que estoy haciendo un proyecto y necesito su ayuda. Así que por favor, si pueden en los comentarios ser parte de esta encuesta, lo único que tienen que hacer es en los comentarios Ya dije comentarios con mi letra. poner su edad, si prefieren leer literatura europea que está al otro lado del mar, o si prefieren leer literatura nacional y autores peruanos que a veces narran nuestra propia realidad. ¿Y por qué? ¿Por qué prefieren esta literatura o la otra? Pero ojo, solo si son peruanos. Yo sé, por favor, no se sientan excluidos los demás. Es que luego les voy a explicar más detalle. Pero ténganlo en mente, en los comentarios ya saben qué poner. Bueno, y es anónimo, así que no tienen que dejar su nombre verdadero ni nada. Me harían un favor gigante. Gracias. Necesito como 100 entrevistados, no sé qué voy a hacer. Al final del video también les cuento por qué estoy en Lima tanto tiempo si estoy en pleno semestre universitario. Así que quédense hasta el final. Sigamos. Ahora les voy a explicar las otras dos columnas, ¿se acuerdan? Columna número 1, que es la... Y ahora vamos a hablar de las otras dos columnas. Una de ellas es tu especialidad principal, esa literatura que te apasiona y la razón por la que decidiste estudiar literatura. Y en la otra columna hay una literatura que te gusta pero no te mata, por decirlo así. Estas dos columnas son electivas. Obviamente tienes que hacerlas, pero tú eres el que elige qué literatura es la que quieres ver. Yo elegí como columna principal la literatura española, que vendría a ser parte del departamento de romanística, así como por ejemplo otros eligen literatura
francesa, literatura italiana, muchas opciones. Y en la tercera columna elegí literatura inglesa, parte del departamento de Anglistic. En realidad, en esta tercera columna al principio había elegido literatura alemana, pero no se imaginan lo que fue. Así que después de unos semestres me cambié y ahora soy muy feliz, fue la mejor decisión. El alemán no es algo fácil. ¿Cuántos años tengo? Tengo 21, llevo 18 años estudiando alemán y todavía no lo aprendo a la perfección. Creo que me tomará por lo menos 18 años más. Y eso, viviendo en Alemania. Ahora, ¿por qué estoy estudiando literatura? ¿Cómo lo decidí? Yo tenía 16 años cuando salí del colegio. Terminé el colegio súper joven y obviamente no sabía nada de la vida. Aunque sí sabía qué quería. Sabía que mi sueño era entrar a la Universidad Católica. Estudiar en esa universidad sí o sí. Pero mis papás se me adelantaron y cuando yo estaba por entrar por entrevista, porque tenía buenas notas, mis papás me dijeron: hey, hemos escuchado, puedes entrar a la Universidad de Marburgo. Y yo, ¿qué es eso? Y me animaron y yo ya sabía alemán por el colegio. Entonces empecé a familiarizarme poco a poco con la idea, aunque créanme que llegó el día que iba a viajar y fue: no me quiero ir. Entré en crisis, quiero quedarme aquí, porque además me fui sola a vivir en uno de los departamentos de la universidad, así, sin nadie. Mis papás se quedaban acá. Fue horrible. Una locura. Ahora que lo veo en retrospectiva, fue totalmente una locura, pero valió la pena y lo volvería a hacer. Ahora, después de tantos años, me doy cuenta que fue lo mejor para mi futuro. Aunque al principio, créanme que quería quedarme en Lima a toda costa. ¿Cómo fue el proceso de inscripción? Lo más importante, si es que quieren estudiar en Alemania, es saber alemán. Si saben alemán, ya tienen medio camino hecho. Les abre un montón de puertas, así que todos repitan después de mí. Hallo, guten Tag, Geburtstag, Literatur. Eso está fácil. Poco a poco, les voy a ir enseñando así. Si no tienes pasaporte europeo, como yo, 100% peruana, tienes que entrar primero a una cosa que se llama Studienkolleg. Studienkolleg es el bachillerato alemán, pero hecho solo para los extranjeros que quieren estudiar en Alemania. Te ponen de acuerdo más o menos a lo que quieres estudiar, pero no directamente literatura. Es decir, yo hice Studienkolleg con los que querían estudiar para ser profesores, diseño gráfico y muchos otros. Bueno, y pasado este año de Studienkolleg, que para que te acepten tienes que dar un examen, y por eso les digo que es tan importante que aprendan alemán, ya puedes aplicar a las universidades. Yo decidí quedarme en Marburg porque la verdad es que estaba muy cómoda. Además era la Universidad de los Hermanos Grimm y todo. Ahora, para entrar a Studienkolleg sí tuve que hacer 1000 cosas. Tuve que mandar 1000 papeles y previamente ya tenía que estar traducidos. Entre ellos mi pasaporte, mis notas del colegio, un currículum vitae. Y me acuerdo también que teníamos que abrir una cuenta en Alemania que respalde que tienes fondos. Porque si no, después piensan que te has ido a mendigar a las calles de Alemania sin un sol y no te dan la visa. Pero lo cierto es que estudiar en Alemania es baratísimo. Yo sé que todo el mundo piensa: estoy en Europa, necesitas un montón de plata. pero es totalmente falso. Es más caro quedarte en Perú. A mí estudiar en Alemania, y a cualquier peruano que haya ido y hecho Studienkolleg y no tenga pasaporte europeo, estudiar en mi universidad, en la Universidad de Marburg, cuesta 300 euros el semestre, es decir, 6 meses. Esto es un aproximado de 150 o 160 soles al mes. Y si lo comparas con cualquier universidad que tiene el gran prestigio aquí en Lima, estudiar en Lima es carísimo. Váyanse todos a Alemania. Lo peor es que al final, si yo me hubiera quedado en la Católica o en la de Lima, hubiera gastado un montón de plata y el título no valdría tanto como un título de la Universidad de Marburgo. Y digo que vale más un título de Alemania a nivel mundial, no solo si quiero vivir en Perú. Así que ya saben, en especial si están haciendo un bachelor y quieren hacer una maestría en Europa, o si están en el colegio, no se rindan, que no digan: ay, es Europa, lo veo como algo lejano, algo imposible. Porque si yo lo he logrado, yo sé que tú que me estás viendo en este momento puedes lograrlo también. Y también le quería mandar un mensaje a todos los que les encantaría estudiar literatura pero no lo hacen porque piensan que no van a ganar plata. Me parece una excusa muy poco válida, porque si haces lo que quieres y eres bueno, yo creo que el dinero llega solo. Y ahora sí, la parte que estaban esperando. ¿Qué hago aquí en Lima tantos meses si se supone que estoy estudiando en Alemania? Estoy haciendo prácticas. ¿Cómo es eso? En Alemania creen que si estudias algo como literatura o comunicaciones, necesitas experiencia laboral en muchos lugares, porque podrías terminar trabajando en una editorial, en una revista, en televisión, en teatro. Hay muchísimos trabajos para gente que estudia literatura, así que los alemanes consideran que cuando estás haciendo prácticas deberías terminar la carrera sabiendo en qué quieres trabajar el resto de tu vida. Y por eso te dicen: mira, tú entras a tal empresa pero solo te puedes quedar 4 semanas, luego tienes que ir a otra empresa y trabajar 4 semanas, luego a otra, para que te concentres en algo. Ay, me da la notebook. Hey, tengo some news, te la hago después. Así interrumpe el niño y me empieza a tirar. Y finalmente tienes que
escribir un informe, que es un trabajo de 15 páginas diciendo, bueno, trabajé aquí, aprendí esto y lo otro, y también trabajé aquí y me pareció esto, y esto no me funcionó tanto, y así. Y con ese informe llevarlo a la universidad y te dan créditos para terminar tu carrera. Pero también tienes una idea de lo que quieres hacer el resto de tu vida, entonces es buenísimo. No entiendo cómo aquí en Perú tienes que hacer prácticas por un montón de tiempo en una misma empresa. ¿Cómo vas a saber lo que te gusta si estudiaste algo así como comunicaciones? Y bueno, en estas 15 páginas al final tienes que presentar un proyecto propio. Y mi proyecto se trata de la literatura europea aquí en Perú y cómo está inculcada, y por eso trabajé en Caretas, donde escribí un artículo sobre Alemania. En Escena Perú estamos haciendo una obra sobre Shakespeare, literatura inglesa. Y ahora los necesito a ustedes, si es que son peruanos, para que participen en esta encuesta y me ayuden a saber cómo es la recepción de la literatura europea aquí. Ya saben, lo único que tienen que hacer es poner su edad y decirme si prefieren leer literatura peruana o literatura europea y por qué. Yo sé que los americanos tienen todo este negocio de los bestsellers, pero no los quiero ni contar. Así que esta vez nos estamos concentrando en literatura europea o peruana y por qué. Esa es la parte más importante. Tampoco tienen que explayar. Podría ser solamente una oración, algo chiquito. Espero que este video haya podido aclarar algunas de sus dudas. Gracias y suscríbanse y que tengan una linda semana. Que todo les vaya bien. Les desea Marian. ¡Tschüss!